Hola, buenas tardes y buenos días en México y en América en general. Aquí pues estamos a 10 de mayo, es el Día de las Madres y vamos a hablar de este tema, ¿no? Eh, el tema que hemos proyectado hoy se llama Los centros de la máquina humana o la máquina humana, ¿verdad? Es comprender cómo funcionamos, ¿no? Es curioso porque no puedo decir cómo funciona nuestro cuerpo porque no solamente es nuestro cuerpo físico, ¿no? De hecho, pues eso es, aunque es complejo, ahora mismo pues no es el tema principal, ¿verdad? Para hacer un poco de memoria, hace una semana estuvimos hablando de el recuerdo, la autoobservación, perdón. Y bueno, esto es importante porque poco a poco, con practicando la autoobservación, vamos a entender quiénes somos. Una de las grandes preguntas existenciales del ser humano es ¿quién soy? Y pues una respuesta no hay, ¿no? O sea, ¿cómo diré? Los demás nos pueden responder muchas cosas, pero nunca va a ser una respuesta que sea para nosotros. Solo nosotros podemos responder esto, de quiénes somos. Y eso, pues, lo vamos a ir sabiendo progresivamente, no va a ser de pronto, sino con la práctica de la autoobservación, cada vez expandiendo más la conciencia, porque la conciencia, pues la idea es que cada vez esté más despierta y toda la que tenemos disponible. Y después toda la que no está disponible, pues llevarla a que esté disponible, ¿no? Sacarla del inconsciente, como quien dice, hacer luz en toda esa oscuridad. Entonces, pues va a llegar un momento en que tengamos esa respuesta que solo es válida para nosotros, ¿no? Bueno, hay varias explicaciones que nos van a servir, pero las vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, pues vamos a tratar de entender cómo opera, pues ya no solo nuestra psique, porque veníamos trazando un mapa de la psique, sino todos nuestros cuerpos, ¿no? Aquí es donde vamos a cambiar esa visión que tenemos de que solamente somos un cuerpo físico, ¿no? Lo material es importante y es lo que podemos palpar, ¿no? Lo que nosotros podemos entender más fácilmente, que podemos tocarlo y que está aquí, ¿no? Pero realmente nosotros operamos en 5 partes principales, que esto vamos a tratar de entenderlo. Voy a compartir un dibujo, un esquema. Hay muchos de estos esquemas en internet, yo simplemente busqué uno porque, pues la verdad es que es un poco, más bien es sencillo, entonces no necesita grandes esquemas, pero está bien saber dónde está cada centro, ¿no? Bueno, primero vamos a empezar, mientras busco el dibujo, vamos a empezar hablando de por qué decimos que somos una máquina, ¿no? ¿Por qué decimos la máquina humana? ¿Por qué se llama así este tema, no? Bueno, el ser humano, pues, entonces es una máquina, pero bueno, infinitamente compleja y perfecta. Eso vaya por delante. No le estamos quitando a lo que es ser humano diciendo que somos una máquina. Al contrario, estamos haciendo un símil, ¿no? Como lo que nosotros conocemos, que en este caso, pues son aquellos mecanismos complejos, ¿no? Tenemos un mecanismo complejo que es, pues, este cuerpo físico y cómo opera, ¿no? En un sentido amplio, ¿no? Bueno, vamos a ver este dibujo. Voy a compartir la pantalla. De pronto es un poco más difícil de lo que uno piensa, pero bueno, ahí está. Sí, ahí está. Muy bien. Bueno, como pueden ver, es un dibujo muy sencillo. Está una persona aquí y dice, la máquina humana tiene 7 centros. Bueno,
es cierto. Ahora, dije 5 porque primero vamos a estudiar los 5 inferiores. Los 2 superiores, pues es al final, ¿no? Bueno, 7 centros, 5 superiores y, digo, 5 inferiores y 2 superiores. Las radiaciones cósmicas y el yo pluralizado son los agentes secretos que mueven a la máquina humana. Bueno, estábamos diciendo que, ¿por qué le decimos máquina humana, no? Pues básicamente porque este organismo infinitamente complejo que tenemos está operado por varios mecanismos, ¿no? Entonces, con este símil lo que queremos es entender esos mecanismos, ¿no? Que necesita energía, obviamente, ¿no? Y por eso dice, las radiaciones cósmicas son una parte de la energía que mueve la máquina humana y el yo pluralizado, pues, no es que sea lo que mueve la máquina humana, pero tiene mucho que ver con qué hace la máquina humana, ¿no? Bueno, se apodera, digamos, de la máquina humana. Vamos a estudiar primero los centros inferiores y tenemos el centro intelectual, y aquí tenemos con el número 1, el centro emocional con el número 2, el centro motor con el número 3, el centro instintivo y el centro sexual. Si os fijáis, hay colores diferentes, ¿no? Aquí tenemos el intelectual en un amarillo, el emocional en azul y el motor instintivo sexual y el instintivo y el sexual están en el mismo color. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? ¿Dónde es el asiento de estos centros, no? Bueno, primero en el intelectual su asiento es, pues, el cerebro. Digamos que es su parte física, ¿no? El emocional, pues el pecho, donde está el corazón. El motor, aquí en la nuca, ¿no? Donde termina la columna vertebral. Nosotros hemos visto, por ejemplo, las películas que golpean a alguien ahí y se desmaya, ¿no? Porque es el centro, el punto del centro motor. Luego el instintivo está en el coxis. Y luego el sexual está, pues, en los órganos sexuales. Estos tres se pueden resumir en uno solo. Motor, instintivo, sexual se refieren a nuestras manifestaciones físicas. Lo que nos mueve, el instintivo, pues, por ejemplo, la respiración, es algo que nosotros no controlamos. El motor es un centro que nosotros controlamos casi siempre, ¿no? Al menos que tengamos un tic nervioso o hagamos un movimiento por una causa diferente a pensar nosotros hacerlo, como darnos vuelta al dormir, etcétera. Bueno, la mayor parte del centro motor está controlado por nosotros. El instintivo no. El instintivo es inconsciente y se encarga de las pulsaciones del corazón, la respiración, pues todo el movimiento de nuestras glándulas endocrinas y todo lo que está en nuestro cuerpo de lo que no controlamos nosotros, ¿no? Y finalmente, pues el sexual, que pues es la energía que nosotros tenemos, eh, que se refiere pues a la procreación, a la creación y bueno, a la transformación también, que es que vamos a verlo después, ¿no? Entonces, por lo tanto, como de aquí viene nuestra energía, de aquí viene la vida que manifestamos sin que nosotros lo sepamos. Y aquí, cómo nos movemos, podemos englobar esto, el motor instintivo sexual, en la manifestación física de nuestra máquina humana, ¿verdad? Y luego tenemos el emocional. El emocional, pues es como siempre decimos, ¿no? Una persona que tiene un susto muy grande, pues siente dolor en el pecho o estrés extremo, ¿no? Los ataques de pánico o un desamor, cualquier emoción muy fuerte se siente principalmente en el pecho y en el estómago. En el estómago porque está el plexo solar, que también
es un centro energético que tiene que ver con las emociones, pero el principal es el del corazón. Luego tenemos aquí el intelectual. El intelectual, pues, es nuestra memoria básica, ¿no? Cómo nos acordamos de las cosas, lo que pensamos, lo que nos permite calcular una cosa matemática. Bueno, eso yo creo que queda muy claro, ¿no? Con qué pensamos, pues es el centro intelectual. Vamos a pensar primero en estos tres centros, el intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual, resumiendo estos tres en uno. Después vamos a hablar de los superiores, ¿verdad? Voy a mostrar otro dibujito. ¿Dónde estás? Aquí está, ¿no? Esta es otra forma de verlo. Está un poco borroso, pero bueno, se entiende. Tiene que ver con las glándulas que controlan estos centros, ¿no? También tienen relación con los chakras. Pero bueno, en fin. Vamos a quedarnos con este que es más sencillo y más claro. Bueno, entonces vamos a ir por partes, ¿no? Cuando nosotros nacemos, pues hay ciertas, vamos a ver si puedo dejar de compartir la pantalla, que de pronto esto es un poco más difícil de lo que pensaba. Ahí está. Bueno, entonces, pues nosotros cuando nacemos tenemos eh, no veo aquí esto. Ah, sí, aquí está. Vale. Tenemos la influencia de ciertos astros, ¿no? De ahí viene los horóscopos, que esto es un asunto difícil de explicar en tan poco tiempo, pero, pero que vamos a intentarlo después, ¿no? Lo de la astrología en el esoterismo es un estudio profundo, complejo y que no tiene nada que ver con esto que hacemos de leer el periódico, bueno, antes, ¿verdad? A la hora del café, y que nos digan ahí que nos va a ir bien o nos va a ir mal en la semana y todo eso. No tiene nada que ver con eso. Lo de la astrología es una ciencia exacta, matemática, y que hace rasgos generales en las personas. O sea, su influencia es de rasgos generales, no es una influencia definitiva o determinante, porque todos tenemos el derecho de trascender esos rasgos psicológicos que nos da la influencia planetaria, ¿no? Bueno, obviamente este mundo, este planeta, todo el universo no podría existir sin las energías que están en el cosmos, ¿verdad? Simplemente el sol, o sea, vamos a pensarlo a nuestro nivel, ¿no? Pues obviamente sin el sol, sin la luna, sin las estrellas, pues no podríamos existir. Así que ese es el alimento energético de toda la vida en los mundos, ¿no? La energía cósmica. Luego, pues esa energía cósmica tiene que canalizarse de cierta forma y se canaliza a través de los chakras, ¿no? De estos centros energéticos. Nosotros somos un organismo especial en el planeta, por eso estamos más cerca de comprender lo divino. O un humano es aquel que se pregunta quién soy, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el objetivo de mi existencia? Si no, entonces, pues un insecto puede ser que no tenga ese tipo, más bien no, en su manifestación física no tiene ese tipo de pensamientos. Simplemente va por el instinto, ¿no? Eh, Nace, muere, se reproduce, bueno, nace, se reproduce y muere, crece, se reproduce y muere constantemente sin saber ni preguntarse nunca esto, ¿no? Luego, cuando somos humanos, sí podemos, porque
tenemos un poco más de acercamiento y eso es porque la energía entra por nuestra glándula de la coronilla y sale por los pies, ¿no? Entonces, al hacer eso, o sea, conectamos con la Tierra, esa energía cósmica. La Tierra nos necesita a nosotros como transformadores de energía. Y solo los humanos hacemos esa transformación porque los animales, bueno, los de cuatro patas, sobre todo, hacen un puentecito, ¿no? Reciben la energía de la tierra y la devuelven a la tierra. Hacen un tipo de digestión de la energía, pero nosotros hacemos otro tipo de digestión de la energía, diferente, y es indispensable para el planeta. Hay algunas teorías de pues unos ecologistas nuevos, porque esto no existía antes, que piensan que el planeta estaría mejor sin los seres humanos. Se imaginan así que todo sería como un paraíso, pero pasan por alto muchas leyes universales, ¿no? Una que vamos a mencionar hoy es que el planeta Tierra no tendría estabilidad sin la energía que le transformamos nosotros del cosmos. Digamos que somos la flora intestinal del planeta. Como nosotros, bueno, sí, la flora intestinal. Últimamente no me acuerdo, tiene otro nombre, pero no me acuerdo. Bueno, antes creíamos que cualquier bacteria, cualquier organismo que fuera diferente a nosotros en el cuerpo físico era perjudicial, pero ahora sabemos que son fundamentales, que vivimos en simbiosis, que si nosotros no tuviéramos esas bacterias en el intestino, no podríamos vivir, ¿no? No podríamos digerir los alimentos, no podríamos tener el sistema inmunitario. Realmente esos organismos son indispensables para nosotros. Pues entonces nosotros, este organismo, somos indispensables para el planeta. Somos la flora bacteriana del planeta. Entonces, ahí hay una comprensión muy importante porque ya no podemos creer esas teorías de que el planeta estaría mejor sin nosotros. Bueno, luego, cuando nosotros ya estamos aquí sobre la faz de la Tierra, pues resulta que con el tiempo hay una complicación de esa energía en nosotros, ¿no? O sea, realmente digamos que la energía está hecha para fluir armoniosamente en nosotros. Pero cuando se atraviesa el sueño de la conciencia, la hipnosis, el yo psicológico, ya no podemos tener equilibrio, no tenemos equilibrio en esos centros energéticos. Pues uno de los objetivos más cercanos de la gnosis, o sea, cuando estamos empezando a estudiar este conocimiento, pues tenemos que conseguir el equilibrio de estos centros energéticos, ¿verdad? Esto es también un poco más largo de contar, pero bueno, vamos a decir en resumen que se pueden controlar. O sea, esto es lo primero que hay que saber, ¿no? Que mediante la meditación, la relajación, la comprensión de nuestras energías, se puede tener mucho más equilibrio que antes cada vez y cada vez. Igual poco a poco, ¿verdad? Con la práctica. Primero vamos a poder controlar el centro intelectual. No, perdón, físico. Mm. El centro físico, ¿por qué es fácil de controlar? Porque hay una energía limitada. Es decir, yo no puedo estar 72 horas despierta, eh, picando piedra o haciendo albañilería, un trabajo muy pesado, y que no pase nada. O sea, no se puede. Llega un momento en que mi cuerpo físico llega al cansancio total y viene el sueño. Yo me tengo que dormir, no hay otra, porque cuando yo me voy a la cama, el cuerpo vital baja hacia mí y restaura esa energía. Pero entonces quiere decir que esa energía es finita en muy poco tiempo. O sea, quiere decir que yo no voy a durar ni 5 días sin dormir.
Por lo tanto, mi cuerpo físico en el momento que esté agotado está controlado, ya está controlado. Por lo menos en un momento de mucha necesidad, ¿no? Entonces, el cuerpo físico, si yo tengo un problema muy grande, puedo salir a correr o a caminar, a caminar, a caminar hasta que me canse y cuando yo regrese a casa voy a estar cansada. Ya está controlado el cuerpo físico, no hay necesidad de más, solo hay que dejarlo descansar, ¿verdad? Entonces, si yo me siento, me empiezo a relajar, me concentro en mi respiración y estoy cansada, hay una laxitud inmediata. El cuerpo entra en vagotonía y empieza a sentir sueño, ¿verdad? Entonces, eso controla el cuerpo físico. Pero luego entonces a lo mejor yo quiero sentirme mejor, tengo una emoción negativa muy fuerte y mi mente no me deja, ¿no? Estoy pensando en el problema que tengo como un círculo infinito y entonces tengo que aprender a controlar el centro intelectual. El centro intelectual pues termina controlándose con práctica. Por ejemplo, a través de los koanes, los budistas tienen unas preguntas que no tienen respuesta, que a las que la mente no puede contestar. Y esos acertijos, digamos, sirven para que la mente se entretenga. Por ejemplo, ese que todo mundo conoce de que si hay un árbol en el bosque y el árbol cae, pero no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido o no hace ruido? Entonces tú le planteas un dilema como estos a la mente y le dices, a ver, mente, si hay un árbol en el bosque y se cae, pero no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido o no hace ruido? Y la mente va a empezar, sí, porque hay ondas sonoras, porque no sé qué, y luego va a rebatirlo, ¿no? No, pero si esas son ondas sonoras no llegan a nadie, ¿cómo se sabe que hace ruido o que no hace? Y así, y esto está hecho para que no tenga respuesta. Si nos convencemos de una respuesta, pues es una equivocación. Si llega un momento en que la mente se convence de que no hay respuesta, se queda quieta. Ya se queda así como, hombre, no sé, ¿no? La mente es mucho más fácil de controlar de lo que uno piensa. Por ejemplo, yo siempre les digo a los que no me creen, que son muchos, cuando les digo, la mente es finita, la mente se puede controlar, me dicen, no es cierto, porque yo no puedo parar de pensar. Le digo, sí puedes parar de pensar y es más fácil de comprobar de lo que piensas. Por ejemplo, si alguien te pide que menciones, vamos a suponer 20 marcas de detergente, así, de detergente. Yo que soy mujer y ama de casa, voy a decir, pues está el Ariel, está el Voltrés, que aparte son marcas mexicanas. Luego, bueno, me da risa porque de aquí casi sí las uso, pero no me sé las marcas. Bueno, de aquí el Skip, el Fairy, eh, en México el Ace y así, ¿no? Yo creo que no duré ni un minuto y ya no tengo respuestas. Y cuando ya no tienes respuestas a una pregunta de este tipo, la mente no piensa en otra cosa, sino que se queda así, como atontada, ¿no? Si te quedas intentando pensar en más marcas de detergente y no puedes. De verdad que es 100% seguro que tengo que saber más, que tengo que acordarme de más, o que tengo que haber visto más marcas, pero ahora no me acuerdo. Y entonces en el no me acuerdo es donde nosotros eh, encontramos el silencio, la quietud. Cuando ya la mente no puede ir más allá, hay una oportunidad de ganarle, ¿no? De decir, pues ahora que ya no tienes ninguna respuesta a mente, ¿qué te parece si te concentras en orar, por ejemplo, en un mantra o en una retrospectiva que como dijimos la semana pasada, ¿no?
voy a ver qué pasó en todo el día, etcétera. Hay muchas prácticas que se pueden hacer cuando se consigue el silencio de la mente, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que al conseguir el silencio, el vencer al cuerpo y el silencio de la mente, automáticamente se consigue aquietar el centro emocional. El centro emocional queda vencido. Porque, pues dicen en la India que es como un símil de unos elefantes, ¿no? En la India, pues se entrenan elefantes y dicen, el centro emocional es como el elefante loco y el centro intelectual y el físico son como los elefantes bien educados y mansos. Entonces, lo que hacen en la India es atar al elefante educado y al otro a los lados del elefante loco y lo dejan en medio. Eventualmente el elefante loco va, termina, aunque tenga ganas de rebelarse o no obedecer, termina rindiéndose y educándose. Entonces, nuestro centro emocional es el elefante loco y hay que enseñarle, entrenarle y atarlo entre el físico y el mental. Bueno, pues para esto nos sirve el saber los centros, ¿verdad? Bueno, como recordáis, faltan dos. Voy otra vez a compartir pantalla. Ujú, compartir. Aquí está. Y aquí nos marca el intelectual superior y el emocional superior. Y aquí está del mismo color, ¿no? Azul y amarillo. ¿Por qué? Son centros también de la máquina humana, pero superiores. No siempre accedemos a ellos. Yo creo que todos hemos accedido a ellos alguna vez, pero no lo tenemos tan presente porque no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, emocional superior sería, hoy que es Día de las Madres, el cuando una madre siente en sí misma el amor incondicional por su hijo, ¿no? Eso sería, o los que no tenemos hijos por nuestros padres, ¿no? O por nuestros hermanos. Pero el momento en el que lo sientes, ¿no? Por alguna razón. Por ejemplo, yo que vivo tan lejos, ¿no? Cuando regreso a México y veo a mi madre, pues esa es una emoción superior. No me desgasta. Las emociones superiores tienen la cualidad de que me llenan de energía y las emociones inferiores tienen el defecto de que me desgastan completamente. Si una emoción que yo pienso que es superior me desgasta, pues no es superior. La estoy confundiendo con otros sentimientos, ¿no? Como la alegría desmesurada, la euforia, la diversión, que están bien, pero en realidad nos desgastan energía, no nos la dan. Y bueno, con el intelectual superior es el que usamos para comprender las realidades trascendentales. Con el intelectual superior, por ejemplo, yo puedo sospechar que existe Dios o entender que existe Dios o entender que existe algo más allá de mí o entender que existe otra dimensión. Hemos usado alguna vez el intelectual superior cuando, por ejemplo, alguien nos quiere convencer de algo contrario a nuestras más grandes convicciones, ¿no? Éticas y trascendentales, y no puede porque estamos realmente conectados con eso, con esa cualidad superior, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros podemos saber, eh, pues, cómo es el uso de estos centros superiores. Poco a poco vamos a aprender a usarlos cada vez más, ¿no? Sobre todo si despertamos conciencia, si liberamos conciencia
Si equilibramos nuestros centros energéticos, pues con más razón vamos a saber conectarnos con la emoción superior y con el intelecto superior. Ahí es donde se va a notar, ¿no? Entonces, pues esta es la explicación. Tenemos 5 centros inferiores, 2 superiores, y esta es la forma en cómo opera este organismo en el mundo, ¿no? En el mundo tierra, y cómo la comprensión de esto nos puede ayudar a obtener equilibrio. De hecho, esta es casi la única forma de resolver los problemas que están en nuestra mente, ¿verdad? Donde ahora viene la pregunta, ¿hay problemas fuera de nuestra mente? Pues no. Habrá cosas muy difíciles de pasar, como una guerra, por ejemplo, a la que nadie nos hemos enfrentado en la realidad, pero si tenemos la mente correcta, si lo abordamos de la manera correcta, puede ser una situación muy difícil, pero no un problema. Aquí hay que diferenciar, ¿no? Las situaciones de los problemas. Yo me puedo enfrentar a no tener trabajo, por ejemplo. Esta es una situación muy difícil y yo me encuentro ahí, pero solo si le doy peso con la mente continuamente hasta que me hace daño, se convierte en un problema. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, podríamos no convertirlas en problemas, pero bueno, eso es muy avanzado, ¿no? Eso es poco a poco, cada vez va a pesar menos en nosotros lo que nosotros llamamos problema. Así que esto es importante. Es difícil también y me gustaría, yo creo que retomarlo más adelante para que podamos extender este tema sobre la resolución de los problemas, los equilibrios, el equilibrio de los centros y pues el intelectual superior y el intelectual inferior, que son los que vamos a, vamos a tener que buscar realmente cómo poder usarlos, cómo poder manejarlos, cómo poder equilibrarlos para que nos ayuden y no al contrario, ¿no? Que nos mantengamos en ese desequilibrio, pues ese desequilibrio son las enfermedades físicas, mentales, eh, los problemas, las preocupaciones, los dolores, el sufrimiento, todo eso viene del desequilibrio. Así que vamos a buscar poco a poco el equilibrio de estos centros, ¿verdad? Bueno, pues es un tema complejo. Intenté abordarlo lo más rápido que pude y bueno, espero que esquema ayude y vamos a seguir adelante tratando de profundizar en todos estos temas. Agradezco mucho a Maru por estar aquí y agradezco mucho a los que vean este video. Si alguien tiene alguna pregunta, siempre pueden preguntarnos en el chat de WhatsApp o en el canal de YouTube. Este, Aquí seguimos y bueno, la siguiente semana pues tenemos otro tema y vamos hilando, ¿no? Vamos hilando poco a poco esto. Bueno, pues estamos a punto de que Zoom nos corte la comunicación, así que muchas gracias y buenas tardes.